un tema que igual está ligado con... Lo voy a ir presentando nomás y solito te voy a ir dando cuenta y expectamos que Ujú. normalmente cuando uno trabaja con estos temas, se topa con que la gente espera que uno les dé respuestas hechas y concretas y puras y absolutas a grandes problemas. Y una cuestión que a veces desanima un poco a las personas, al comienzo sobre todo, es que en verdad la intención de promover estos temas o discutir es activar a la misma persona, que la misma persona encuentre su juicio, no que reemplace una pasividad por otra. Sí. Venimos de una época en la cual estamos acostumbrados a que nos hagan memorizar respuestas y por lo tanto que no tuvimos ninguna participación en entender. Como exigir respuestas es una forma pasiva de llevar cualquier conocimiento. Exacto. Si me la dan, si me la tienen dada, Claro. si me entregan dado el contenido. A mí me pasaba cuando estuve haciendo meditación zen, ¿Ya? que yo le preguntaba al monje, ¿Ya? le decía, ¿pero por qué me está pasando esto? Y la respuesta todo el tiempo fue, o sea, del harto tiempo que estuve ahí, siga meditando. Usted siga meditando. Claro. Y yo lo miraba y por dentro decía, ¿hasta cuándo? Ya, si no pasa nada. Po. O sea, pasan cosas, pero no tengo explicación, no Exacto, entiendo. todavía no las entiendo. Esta es una forma de entendimiento que no tiene explicación, pero es más explicativa en sí. Sí, sí. Es difícil, ¿cierto?, explicar a otro por qué uno sabe algo o por qué uno tiene más certeza de que lo que está entendiendo ahora es mejor que lo que entendía hace, no sé, un año atrás sobre el mismo tema. Entre otras cuestiones, porque a uno no le enseñan de chico a mirar los procesos. Es como que estamos acostumbrados toda la vida a explicar las cosas que ocurren con el pensamiento, pero nunca nos enseñan a mirar cómo se produce el proceso de explicación. Explicar desde lo que me dijeron. Exacto, y además que claro, el mismo sistema que tenemos educativo y cultural premia al que tiene, por decirlo así, buena memoria y se acuerda literalmente de cada cosa que fue dicha, en vez de premiar, por llamarlo también así, al que se esforzó por comprender. Se premia más como la corrección intelectual. Es un sistema basado en eso. ¿Habrá una búsqueda interior igual de eso en la sociedad ahora por el hecho de que se valora tanto la opinión, por ejemplo? Ya, fíjate que ese es un buen tema. Yo creo que tal vez va como hacia allá, sí, pero siempre un poco torcida las cosas. porque es una fuerza que todavía no tiene claridad. Es decir, hay una sensación, un impulso, algo que quiere brotar de cada persona, de que ya está bueno, yo creo, ya está bueno de que me digan lo que tengo que hacer. Pues. Exacto. Pero todavía lo no que tengo que pensar. Claro, no sé cuántas veces les habrá pasado a todos, yo creo. Esto que de repente te dice, ya, está bien, y estás molesto con algo, y tenía alguna propuesta, y la persona se queda, porque en verdad solo tiene el malestar, todavía no ha avanzado hacia ver qué se puede hacer con él. Entonces, como época, estamos viviendo, creo yo, una época de harto malestar. De mucho malestar. Mucho malestar, porque no cuesta nada hablar con gente más joven, dice, está todo mal, no hay nada bueno en este mundo. Si con suerte, lo bueno que había lo estamos arruinando, que era la naturaleza. Que es lo único que parece que todavía ha aceptado como algo bueno. Y estamos considerando que hasta eso está en peligro. Entonces, es una época de mucho descontento, pero todavía no es una época que yo note que haya como propuestas estructurales que van a cambiarlo todo. Es como que hay tanta posibilidad, hay tantos fragmentos, tantos puntos de vista y tantos intereses de grupos distintos que como que no se encuentra una cuestión que unifique nada. Y ese formato que es nuevo y que debiese ir hacia un lugar más consciente, igual se pisa la cola porque ahora se ensalza mucho al que piensa algo que está bien, según la opinión popular. Claro. Entonces, yo creo que darse cuenta de que alguien dio una opinión correcta, igual es un paso. De acuerdo. Pero no es todavía el total, porque el total sería yo formarme mi propia opinión. Sí. Por eso está tan famoso en internet estos canales de gente que reacciona a videos. ¿Te has dado cuenta? Lo he visto. El otro día estaba viendo un canal chileno de un chiquillo que comenta música, es súper objetivo para comentar, y de repente estaba viendo y analiza la discografía de cualquier grupo y pone nota del 10 el mejor y el 1 el más malo. Y yo lo estaba escuchando, estaba haciendo un análisis de The Clash. Bien bueno. Y de repente estoy escuchando y le dije, ¿por qué estoy escuchando? ¿Por qué no me escucho yo? ¿Por qué no me escucho yo la discografía y opino yo? Claro. Y hice el juego de escuchar el disco y opinar. Y después le puse play a él. Y me di cuenta que en hartas cosas coincidíamos. De acuerdo.
Y me di cuenta que había cosas generales. Sí, sí. Entonces, que a alguien le simpatice la opinión de otro es porque tal vez hay una afinidad, De acuerdo. Algo pasa ahí. Claro, pero todavía necesitamos que alguien nos compruebe que lo que estamos pensando es correcto. Todavía no nos tenemos mucha fe, por decirlo así. Qué bonito, porque ahí se abrió una ventana nueva. O sea, ¿en qué no confiamos? Exacto. En nuestro pensamiento. Exacto, no confiamos en nuestro propio pensamiento, porque nos tocó la condición de nacer en una época que tiene la imagen más blanda, más débil del pensamiento que ha existido jamás. ¿Cuál es esa imagen? De que el pensamiento es una pura cuestión subjetiva que surge en el sistema nervioso de cada uno y que no tiene ninguna trascendencia, que no es ninguna fuerza, que no es real, que no es una fuerza cósmica, que no es nada de lo que la humanidad antigua pensaba. Entonces, ahora, por ejemplo, esa admiración por la opinión, tal vez es un poco recobrar, ir de a poco la sociedad está mirando hacia el pensamiento. Sí, como recobrar hacia el valor del individuo que opina. ¿Cierto? Todavía no está, creo yo, plenamente maduro, está formándose. No se está mirando concretamente hacia el lugar que se debe mirar, exacto, pero ya giramos la cabeza. Claro, por lo menos ya no se trata de obedecer lo que dice una autoridad. El otro día estaba viendo un video a recomendación de un amigo que me mostró un video de cultura japonesa, donde un personaje analizaba por qué la conducta que tiene Japón de ser tan disciplinados, tan respetuosos de las normas y todas esas cosas, es en el fondo una trampa que ya no sirve. Y el autor era un sociólogo japonés que decía que que la vida de Japón era una mentira. Obviamente son opiniones de personas, nuevamente, entonces uno puede discutir eso si le parece tanto o no, pero lo que decía el autor, y que el cabro que hacía el video lo citaba nomás, no eran sus pensamientos propios por lo demás, decía que esa forma de vivir se había generado en una época en que el poder había tenido que centralizarse después de como 150 años de crisis, en que se lo pasaban en puras peleas tribales de un clan con otro clan, de samuráis, por ejemplo. Había un sentido que pasaron claro, entonces como que se vieron obligados a crear un modelo que permitiera generar una paz duradera. Y controlar esa fuerza del vientre, esa cosa de querer actuar a salvaje. Exacto, de actuar sin dirección. Exacto. Entonces lo que habían terminado logrando, el análisis es más complejo, pero lo que habían terminado logrando era eliminar como el culto a la personalidad individual y celebrar la pertenencia a los grupos. Entonces, si lo miramos bien, no solo Japón, sino que todo el mundo viene de una época donde era más importante pertenecer que ser uno mismo. Y todas las culturas que están avanzando poco a poco se están dando cuenta que el valor de la individualidad no puede ser ahogado. Ahora, por supuesto, siempre va a estar el tema de que si todos somos demasiado individuales, no vamos a coincidir en nada. Sí, o sea, se pierde la armonía. Hay un doble filo, o sea, si confío demasiado en lo que opino. Exacto. O sea, ¿cómo cuestiono desde mi propia individualidad lo que estoy opinando para no centrarme solo en mí? Claro, y por último, si yo tengo una convicción súper firme de cualquier cosa y otro me dice que no, yo siempre puedo defenderme diciendo, bueno, esa es tu opinión. ¿no? Sí, como una forma de decir, lo que tú pienses no me importa. Para no incluir la opinión del otro y ver si tal vez tiene sentido. Exacto. Entonces, si tú te fijas, el tenerse poca fe, por un lado, no creer en lo que uno mismo piensa, sino que estar esperando que otro te diga, aunque sea el caso de que el otro termine diciendo lo mismo, o que incluso tú te encuentres más inteligente que la opinión que se hizo. Exacto. El esperar que otro te dé como el visto bueno es un polo, y el otro polo es decir, yo me salgo con la mía y no estoy ni ahí con la opinión de nadie. Es el otro polo del mismo problema, que es creer que el pensamiento es una cuestión personal. Exacto. Que no es un lugar común. No es un lugar común, no es un espacio donde nos podemos encontrar. Entonces, esos conflictos son propios de que se está recién empezando a mirar hacia el pensamiento. Exactamente. Si el pensamiento es una cosa personal, resulta bastante lógico creer o pensar que la única posibilidad es imponer mi pensamiento. Exacto. Porque si es en cambio un territorio común, uno ya no llega como diciendo esto es mío, porque estamos claros que eso es un territorio que le pertenece a todo el mundo y por lo tanto que tengo que moverme con cierto respeto en ese territorio. Pongamos un ejemplo súper así tonto pero preciso.
yo vivo en mi casa y dentro de mi casa puedo hacer más o menos lo que yo quiera. El vecino vive dentro de su casa y también si quiere la pinta de color escarlata con amarillo. Pero si salimos a la plaza, él ya no puede usar la plaza como si fuera su casa, ni yo como si fuera la mía. Exacto. Tenemos que respetar ciertos acuerdos de utilización, y así uno, por ejemplo, puede en una plaza acercarse a un grupo que tiene una radio muy fuerte y pedirles por favor que bajen un poco la música, y si son gente relativamente comprensiva o decente o civilizada, bajarían la música porque tendrían conciencia de que la plaza no es de ellos, ¿cierto? El pensamiento es una plaza. Eso es lo que te iba a decir, que antes de que diera ese ejemplo estaba pensando en eso, que es más fácil aceptar una opinión de otro que me parezca válida, por ejemplo, y es más fácil también, aunque tal vez sea un poco más complejo que lo anterior, pero igual es más fácil defender mi opinión fieramente, tenga o no tenga razón. Exacto. Pero lo más difícil o lo más complejo es llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, ¿cierto? Porque me pide mayor voluntad para conmigo y para con el otro. Absolutamente. Absolutamente. No puedo... Cuando, por ejemplo, yo digo, hago lo que quiero en mi casa, y si quiero entonces la pinto como sea y le boto paredes y hago lo que yo quiera, no necesito obligatoriamente cuestionar desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Total es mi espacio. Si me queda feo, si me queda bonito, problema mío. O de los que vivirán conmigo. Pero cuando estoy en un territorio común, necesito poder fundamentar por qué hago lo que hago. Porque entonces si viene alguien y me dice, por favor, baje su radio que está muy fuerte, y yo le digo, ¿por qué? Pues este espacio es de todo, y la otra persona dice, por supuesto, por eso mismo. Se forma un debate sobre cosas que estamos dispuestos a aceptar. Y en último término se puede instalar un cierto entendimiento. Entonces la persona sensata baja un poco la música, y el otro tampoco puede pretender que haya un silencio absoluto en la plaza porque no es el único que la quiere usar. Hay como un ceder. Ahora pienso que podemos tomar otra tangente también, y es pensar qué sucede cuando de verdad yo no puedo encontrar ese punto común en el pensamiento con otro. Que, por ejemplo, ya en algo simple como, no sé, pues en ese caso, en ese ejemplo de la plaza, te vais de la plaza, claro. Último, si no, si el otro no fue capaz de bajarle la música. Pero, por ejemplo, en las opiniones políticas pasa mucho. De repente una persona piensa una cosa y otra piensa de otra cosa, y se encuentran y se identifican como de lados contrarios, y al tiro viene una fuerza opositora. Entonces, porque siento que encontrar el punto común es algo que es un poco más complejo, pero es posible porque sabemos que, como bien dices tú, el pensamiento es una plaza, pero van a haber cosas que igual jamás voy a poder... o sea, es un poco idílico pensar que todos vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces, ¿qué pasa con ese punto que no voy a estar de acuerdo? Porque también ahí hay un proceso como de respeto. Ahora está la idea mucho de que si alguien piensa distinto que tú, no tenés que criticarlo, sino que piensa distinto, más como aceptar esa situación. Claro, hay un rango en eso también, porque el tema, por ejemplo, de, no sé, pues de los fundamentalismos religiosos, como en cierto país del Oriente, que se ha hecho famoso últimamente, y la gente dice, bueno, pero es su cultura, si ellos quieren tapar a las mujeres de pies a cabeza hay que dejarlos, pero resulta que no, porque alguien dice, no, pero es que hay valores humanos generales que no dependen de cada cultura, y que uno debiera velar porque eso se cuidara en todo lugar, etc. Es decir, nuestra época ha avanzado, si tú lo quieres, hacia cierta forma de tolerancia en la cual lo que piense o no el vecino ya no es motivo para que yo lo mande a la hoguera, como antiguamente. Exacto. Pero eso también tiene el límite de que hay ciertas posturas que son dañinas y que por lo tanto uno tendría que intervenir. Pero ¿cómo uno interviene frente a una postura dañina? ¿Cierto? Con respeto. No puedes intervenir con la misma actitud matonesca con que tal vez el otro está ejerciendo su actitud dañina. Por supuesto que, nuevamente, es lo que tú dices. Podría ser idílico pensar que nos vamos a entender todo y que vamos a llegar a un acuerdo. Pero no va a pasar. No, pero al menos tener la intención de ir hacia eso cambia un poco el escenario de las cosas. Y es bonito porque, claro, el pensamiento, ¿cierto? Cuando se lo plantea como una cosa de cada cual, en realidad nos separa. Cuando el pensamiento es lo que debiera unirnos, es lo único que nos puede unir. Nunca vamos a estar de acuerdo, aunque los dos digamos qué hermoso el atardecer, nunca vamos a saber si tú lo sientes igual que como lo siento yo.
el territorio de los sentimientos es absolutamente personal. Y es curioso porque, por ejemplo, las parejas tratan de unirse por los sentimientos y ahí es donde menos se van a unir. Sí, porque es distinto. Lo que puede unir a una pareja, unir realmente es lo que entienden y lo que hacen. Igual eso es... o sea, hay una relación directa, bueno, en todo, entre estos tres niveles, ¿no es cierto? El cuerpo, el alma, como lugar de los sentimientos y el pensamiento. Exacto. Pero hay una relación entre el sentimiento y el pensamiento. Están ligados de alguna manera, porque el otro día estaba por acá, por la calle, caminando, y veo una... pasan, no sé si era joven, vieja, no tengo idea, pero estaba de negro entera tapada. Ya, una mujer tapada. Exacto. Iba seguramente la pareja, un tipo que iba con su turbante, iban caminando por la calle, iba tapada completamente, yo la vi, uno no ve siempre eso acá. No, acá es poco común. Es poco común. Y la vi y dije, oh, qué loco que vaya tapada entera. Me impresionó que fuera tapada entera. Si tú me preguntáis si estoy de acuerdo, no. Una, por algo práctico. Iba muerta calor. Y lo otro, que ¿por qué? Yo encuentro que no tiene sentido. Claro. No estoy de acuerdo. Pero yo pasé y dije, no estoy de acuerdo, bueno, pero seguí. Sí. ¿Me entiendes? Y justo al lado mío pasa otro caballero, la mira y hace un gesto con la cabeza así como que qué terrible. Claro. Claro. Entonces ahí yo me di cuenta la diferencia. Y la diferencia era que él lo estaba viviendo desde un sentimiento y yo desde un pensamiento. Exacto. Entonces, tal vez encontrar el camino correcto para las personas y para la humanidad entera desde el punto de vista del pensamiento es entender esa diferencia. ¿Cuándo estoy pensando solo desde el pensamiento o cuándo estoy pensando empujado por un sentimiento? Sí, eso es súper... Muchas veces cuando uno habla de estas cosas en los estudios, la gente dice, entonces se trata de que no tengamos sentimientos, o sea, de inmediato al extremo, a la otra. Como hay que ser fríos. Les vamos a decir aquí la verdad, nunca van a dejar de sentir. Exacto, ni aún en el más alto estado de contemplación se deja de tener una experiencia emocional. Lo único de lo que en realidad se trata de un camino interior en este sentido es de poder liberarse de la fuerza como avasalladora de los sentimientos. No se deja de tenerlos. Es como si uno... Hay una imagen que a mí me gusta que una vez vi en una fotografía hace muchos años y me quedó como impregnada la imagen. Se veía un faro, de estos faros así desde la costa, en arriba de una roca y con una ola gigantesca que estaba reventando, pero una ola así ya, no sé, serían 30 metros de ola, una cosa así ya, que si yo viera una ola así en el mar me daría un ataque de miedo. Y se veía una ola así gigante reventando contra el faro, llenando de espuma todo, y había un señor parado en la punta del faro, ¿cierto? Donde está la linterna del faro, que hay una barandita, él estaba parado y muy tranquilamente mirando la ola que reventaba un par de metros más abajo. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de que el faro resiste esas olas. Exacto. Y que él había construido entonces una torre firme que no importa qué oleaje venga, no se va a venir abajo. Bueno, se trata de construir esa torre en mí, se trata de construir un lugar de observación más elevado que el nivel del océano, que en este caso serían las emociones. Y entonces cuando uno mira eso, el océano sigue estando ahí en toda su belleza y poder y majestad, pero ya no bota mi lugar de observación. Entonces puedo mirar el oleaje sin que me empuje. Yo cuando el caballero hizo ese gesto, lo miré y vino mi sensación. Sí, pues, claro, tu propia respuesta emocional. Me dio rabia mismo. Claro. Me dieron ganas de acercarme y decirle por qué mueve tanto la cabeza. Y me dijera, no, es que yo no encuentro que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no va y le conversa? ¿Por qué no le dice? ¿Por qué se queda con la rabia si sea lo que sea que le diga, ella no se va a sacar no se va a sacar el velo, claro. El velo iba a seguir. Claro. Entonces, me analicé eso en mí también. Y dije, tuve que llevar eso también al pensamiento para que a mí no me diera rabia la reacción del caballero. Exacto, si uno vive reaccionando al sí, exacto. Es verdad. Entonces, mantener ese lugar de altura, de mira. Claro, desde el cual puedo ver las emociones, puedo sentirlas con toda su fuerza, pero ya no impiden que yo decida con claridad. Entonces, uno podría decir, el pensamiento es una plaza, pero el pensamiento también es una torre. Una torre desde la cual puedo mirar sin estar confundido con el oleaje del mar. ¿Cuál es la gracia también de una torre? Que se ve más lejos. El pensamiento permite abarcar los problemas más allá de lo inmediato. Lo inmediato, por ejemplo, en tu caso es que te dio rabia la reacción intolerante del caballero frente a esa pareja musulmana. En
Entonces, desde el pensamiento puedo ver la rabia que me produce y a la vez tratar de entender cómo se llega a eso, por qué, qué se puede hacer, etc. Es decir, me da algo que la emoción no siempre me da, o quizá nunca. Me da opciones para usar mi voluntad. Sí, porque la emoción te empuja. Sí, pues la emoción no le dio ninguna opción. Pues. Como que lo tiró hacia la Sí, ese caballero hubiera llegado a la casa reclamando por la situación. Y tal vez si hubiera sido un caballero un poco más bruto, le hubiera dado un puñetazo al hombre que iba ahí y hubiera, no sé, forzado a la mujer a sacarse el traje. Entonces, el camino al que te lleve el pensamiento, como es, o sea, el pensamiento es en la plaza, ¿no es cierto? Es el lugar grupal, pero el camino hacia donde te lleve es individual. Entonces, uno no sabe realmente si cuando entra en la espiritualidad de uno mismo, los caminos de uno cambian. Sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero trabajé un tiempo atrás con una persona que era vegano o vegetariano. Y en un momento, por el proceso del trabajo interior, él se dio cuenta que había llegado a ser vegetariano o vegano por un impulso emocional. Exacto. Entonces no fue una decisión libre. De eso se dio cuenta. Claro. Pero también yo creo que, bueno, dejó de ser vegano y vegetariano y yo creo que en algún tiempo más va a volver a hacerlo de nuevo. Desde tal vez la libertad de una mayor del pensamiento. Comprensión. Exacto. Pero hay dos cosas. Una, que el sentimiento igual fue un puente hacia el pensamiento. De acuerdo. O sea, al analizar el sentimiento y la razón por la que había llegado a tomar esa decisión y cuando se dio cuenta que era emocional y analizó el sentimiento, llegó a entender la situación. Sí. Entonces, el sentimiento en realidad le sirvió. O sea, me refiero a eso, tomar el sentimiento como un aliado y no como un enemigo. Absolutamente. Claro que sí. Que no piensa en eso al momento de nosotros decir esto. Claro, cuando nosotros hablamos de que hay que observarlo sin que te empujen, no quiere decir que hay que negar. No quiere decir que esté mal su rol. Exacto. Y aparte que ahí tiene una gracia, pues, y es que cuando yo percibo cosas en los sentidos, por ejemplo, veo no sé, pasar una nube, puede que no me afecte en especial y no le presto atención a la nube. Pero si al pasar la nube, por alguna extraña razón, me diera, no sé, miedo, porque a lo mejor la nube es muy oscura, y digo, ok, va a pasar un tornado, adquiere importancia para mí. Entonces el sentimiento es evidentemente un puente entre lo que está pasando y lo que yo puedo pensar. Entonces el sentimiento como que me zamarrea, me dice, fíjate en esto. Sí, pues, eso es lo que está diciendo, como que algo estuviera iluminándose, brillando. Claro, y ya sea un sentimiento que llamemos habitualmente positivo o negativo, como sea, me está sacudiendo, está como destacando algo, como haciéndolo brillar, como dices tú. Entonces es una manera de fijarme en especial y decir, esto debe ser importante para mí porque me provocó o una gran alegría, o una gran rabia, o una pena. O también me puedo preguntar lo contrario, ¿por qué tal cosa no me provocó nada? También hay un sentido. También hay un sentido en que, por ejemplo, ver una escena, supongamos una injusticia que yo veo en la calle y no me provoca nada. Y después digo, ¿y por qué no me dio nada? Entonces, la vida emocional parece estar puesta al servicio de la comprensión. Pero lo que hemos hecho es al revés, es poner la comprensión al servicio de la vida emocional. Entonces nuestra comprensión está torcida por nuestros deseos, por nuestros sentimientos. Cuando hacemos lo contrario, cuando construimos este nivel sólido de observación desde el pensamiento, el sentimiento nos sirve para fijarnos en las cosas del mundo. Y ahí se transforma como un puente. Exacto. Porque si no lo vemos así antes, se transforma como algo que nos lleva nomás. Claro, y algunas personas lo pueden vivir hasta como un estorbo, como una cuestión que se cruza y te impide. Por ejemplo, quiero hablar en público y se me cruza el sentimiento de timidez porque puedo equivocarme y me bloquea, no me deja actuar. Ahí la persona puede decir, ojalá no tuviera este sentimiento. Exacto. ¿Cierto? Y en realidad lo que decís hacer es observarse. Exacto, ¿por qué surge eso? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Exacto, ¿cómo puedo sobreponerme a eso? Etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque que no les extrañe que al empezar el camino hacia su propia interioridad se den cuenta de que de repente hayan muchas cosas, sino casi todas, que las hagan por un movimiento interior, desde la emoción. No estamos ni siquiera hablando del impulso que provoca la percepción, pero ya en la emoción hay un impulso que mueve. Entonces,
para cualquier persona que escuche la historia que yo acabo de contar, hay muchos movimientos hoy en día que van caminando hacia la conciencia, pero desde el sentimiento, y hay que agradecer eso, sí. Pero hay que hacer el esfuerzo de llevarlo hacia la conciencia. Por ejemplo, es difícil meterse en la pata de los caballos, pero por ejemplo, el medio ambiente. Ya, perfecto. Voy a ocupar algo suave. Sí, sí, yo esperaba que dijera otras cosas. Sí, yo también. Por ejemplo, el medio ambiente. Vamos a cambiar el medio ambiente, por ejemplo, o vamos a intentar cuidar el medio ambiente, cambiarlo, cuidarlo, porque, por ejemplo, nos provoque miedo que se acabe el mundo. Claro, que es que la Tierra se vuelva un desierto estéril y nos muramos de hambre. Entonces, no es la razón total, la razón sería tomar conciencia, ¿no es cierto? Sería llevar eso al pensamiento, pero que ya ese miedo nos mueva hacia la conciencia es un puente. Exactamente. Pero darnos cuenta de esa diferencia, ¿no? De que sí, no podemos hacer las cosas solamente impulsados por los sentimientos, pero el impulso del sentimiento es un primer punto de partida. Pero entonces, cuando yo siento algo, debería preguntarme luego, entonces, ¿por qué? Y ahí empieza el trabajo del entender. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, un ejemplo también que está ocurriendo en todo el mundo, que es la reivindicación de los pueblos indígenas, por ejemplo. Sí. Es algo que yo creo que estamos de acuerdo los dos en que debiese ser, sí. Debiese tomar el lugar que le corresponde. Y seguramente lo tome por la presión de la gente. Sí. Entonces, tal vez esa rabia que tiene la gente porque se haga justicia en ese punto de vista, va a mover hacia la conciencia. Sí. Pero tenemos que trabajar para salir de la rabia en algún momento y quedarnos en la conciencia. Sí, porque de lo contrario, lo único que logramos es desordenar aún más el mundo con intereses opuestos y con fuerzas que quieren de algún modo destruir. O incluso aprovecharse de nuestra voluntad para generar caos. O sea, tenemos grandes desafíos por delante, pero precisamente, y eso es lo que me gusta a mí en esta época, hay muchas cosas que podrían darnos miedo de la época que nos tocó vivir, porque tiene unos desafíos que no se habían visto nunca. Por ejemplo, nunca se había puesto aparentemente al mundo entero en peligro por la actividad humana, pero por otro lado tiene unas cosas increíbles que no habían pasado nunca antes tampoco. Por ejemplo, esta es la primera vez que la responsabilidad sobre los actos recae en los individuos y ya no en partidos políticos, ni ideologías, ni religiones, ni cosas exteriores. Se ha ido poco a poco deslizando el foco de atención hacia la persona. Y eso puede parecer, por supuesto, súper caótico al comienzo, porque estamos en una etapa de formación de eso, y por ahora, por lo tanto, es desordenado. Pero creo que a la larga lo que va a traer es justamente un aumento de la conciencia individual. Y que los actos de armonía que broten en el futuro, como, no sé, nuevos acuerdos sociales, nuevas formas de explotar o de equilibrar el trabajo con la naturaleza, etc. Esas nuevas formas van a surgir de una conciencia mucho más lúcida y más abarcante, no de una cosa tan ciega, que era como nos veníamos moviendo. Exacto. Vamos caminando hacia eso. Claro. Pero es necesario que estemos en el farol. Exactamente. Para que eso pase. Claro, que estemos paraditos en la baranda de la torre sabiendo que el mar, por muy fuerte que empuje, no nos va a botar. Y es bonito eso porque no sé si la humanidad antes podía hacer eso, pero siento que hoy en día la gran mayoría de las personas tiene todas las herramientas para estar en la punta del faro. En la punta del faro, justamente. Sí. Sí, ciertamente. Entonces, creo que antes podían unos pocos, ¿no? Entonces, hay igual en lo que hablábamos antes de grabar, que hay harta queja sobre la sensación emocional que le provoca a la gente el mundo. Sí. Una sensación de dolor, de soledad, harta rabia también, sí. Con los sistemas el políticos y económicos. Como perder, no hay nada que hacer. Exacto, exacto. Entonces, en el fondo les podemos dar la esperanza de que hoy en día pueden ser inmensamente felices, porque si están en esa punta del faro, pase lo que pase, no se van a caer de ahí. Sí. Entonces van a tener siempre la altura de mira. O sea, estamos de acuerdo en que el sistema es un poco rudo, un poco bruto, medio inconsciente, pero está dentro de ustedes la posibilidad de que eso cambie y buscando la conciencia. Bueno, y cualquier cosa que uno proponga al resto del mundo como medida que ayuda a ir o no en una dirección que uno determine, va a tener que venir desde lo que yo comprenda, no tanto desde lo que yo sienta. Exacto. Porque solo lo que yo comprendo lo puedo llevar a un territorio común. No tengo derecho
a pedir que nadie sienta lo que yo siento. Eso es ridículo. Y es porque es imposible. Es imposible. Nadie puede sentir lo que yo siento nunca. ¿Y por qué? Porque es un lugar, como dijimos, individual. Exacto. Así que si poníamos esa imagen, ¿cierto? La plaza es el pensamiento, pero el sentimiento es mi casa personal. ¿Cierto? Yo en mi casa personal vivo solo, o sea, tengo mi espacio. Ajá. Pero si me quiero encontrar con los demás, salgo al espacio público. Entonces tenemos que acostumbrarnos a entender que la existencia es un vaivén entre mi vivencia individual y mi pertenencia a lo público, a lo común. Esto tanto en el nivel urbano, como en lo político, como en lo espiritual. ¿Cierto? Mi espacio propio es mi vida emocional. Nadie puede nunca entrar ahí, aunque yo dejara las puertas abiertas, es imposible que sienta lo que yo siento. ¿Cierto? Pero donde sí me puedo encontrar es en el ámbito del entendimiento. Entonces, todas nuestras acciones tienen que ir hacia conseguir un entendimiento. Y claro, lo bonito del entendimiento es que una vez que surge, produce emociones nuevas. Exacto, y como dijimos, no se deja de sentir. Sí. Pero lo particular de esa sensación, ese sentimiento que producido por el pensar, a diferencia de cuando el pensar no está, es que no estoy controlado por el sentimiento. O sea que hemos estado hablando todo el rato de la libertad. Es muy bien dicho, amigo mío, ¿cierto? Así que con razón le podríamos llamar el pensamiento es la plaza de la libertad. Eso podría ser nuestro título, ¿cierto? La plaza de la libertad. Y porque una plaza obligatoriamente tiene que incluir a otro. Sí. O sea, el que se quiere sentar a entender el mundo solo, siempre no va a encontrar la respuesta. No, tal cual. Sí, eso es un gran tema también de la contemporaneidad. Eso lo podríamos tocar en alguna otra ocasión. Es que lo que sucede es que sigue ese pensamiento, pero en grupos. Sí. O sea, tal personaje de público opina en lo que yo considero que está bien. Y lo encuentro correcto. Y me quedo correcto con él y con todos los que están alrededor de él. Entonces, se están formando plazas, pero independientes. Claro, como ciertos condominios que se cierran. Exacto, eso mismo. Y que funcionan con reja y que solamente la plaza es para los habitantes de ahí. No, el pensamiento es una plaza pública, está abierta a todo el mundo, no solo a los que viven en un sector. La plaza de la libertad, esa es la verdadera plaza de la libertad. Exacto, el pensar. El pensamiento y el entendimiento que proviene de él. Ahí tendríamos una bonita imagen para ciudades y para sociedades.